Este centenario pues se dejó de acuñar en 1931 y no fue hasta 1943 cuando se volvió a acuñar. Si hay un peso variable, se destruye, se funde, se vuelve a hacer. Esa relación de peso, grosor, diámetro, no lo vamos a poder igualar. Gerardo, muy buenas noches, un placer que nos estás acompañando. Ray, pues, ¿qué te puedo decir? Un gusto que estemos otra vez reunidos los tres, ¿eh? Tengan bendecida noche. Gracias, Fernando. De igual manera, Fernando Monter, gracias por la invitación. Mi estimado Rayo, amigo mío, gracias por la invitación. Y por supuesto, sigamos hablando de temas de evaluación. Hoy creo que tengo entendido que nos toca centenario, ¿no? Entonces, Hoy nos adelante. toca el centenario, Ray, ¿qué nos puedes decir aquí? Pues bueno, Fer, buenas noches. Fer, Gerardo, un gusto de nuevo poder platicar con ustedes de estos temas diversos. En esta sesión vamos a hablar de una moneda, no nada más de una moneda, de una familia de monedas muy interesantes, que es la familia del centenario. Y pues esperando que a la gente les guste y les sirva este tema, sobre todo en sus actividades diarias, ¿no? De repente les cuesta un poquito de trabajo respecto a algunas monedas, pero vamos a ver las características de cada una de estas monedas correspondientes a la familia del centenario. ¿Qué te rayo que la primera del centenario es una acuñación de casa de moneda muy particular? De hecho, no hay errores entre monedas. O sea, en el peso. Si hay un peso variable, se destruye, se funde, se vuelve a hacer. Podríamos encontrar errores de acuñación, es decir, en el troquel podríamos encontrar ciertos errores, pero estos errores van a costar mucho en las monedas que se acuñaron. Es decir, son monedas que van a valer muchísimo más por el error que tienen. Más sin embargo, cuando las monedas pesan de diferente manera, se tienen que destruir automáticamente. Es algún dato curioso, ¿no? Muy Sí, claro. importante lo que nos compartes, Gera. De hecho, pues estamos hablando de tal vez una de las monedas más importantes de nuestro país, un legado histórico. Estamos hablando de una moneda que, bueno, por lo menos la fecha de acuñación que tenemos es desde el año de 1921, algo muy importante que también refleja parte de la historia tan importante de nuestro país. Correcto, Fer. Claro, pues empezamos básicamente con el centenario. Aquí en la presentación que realizamos, pues vienen las características de ella, ¿no? Es una moneda que su denominación es de 50 pesos, el metal es oro, la ley es 900, ley 900, lo que equivaldría a A 21.6 ver, quilates. Su peso total es de 41.66, el peso en oro fino, pues es de 37.5 gramos y su diámetro es de 37 milímetros. Bueno, pues el anverso consiste en el escudo de armas de la nación, en la parte superior y rodeando el águila la leyenda Estados Unidos mexicanos, y en la parte inferior una rama de laurel y otra de encino, sujetas por un lazo. En la parte periférica hay 68 grafilas escalonadas unidas al listel. El canto contorno se encuentra la leyenda Independencia y Libertad y cuenta con un acabado satín o bullón. Se encuentran los dos tipos de acabado, ¿no? Conforme vayamos avanzando posteriormente las diapositivas, vamos a ir observando las diferentes características de la pieza. Cabe mencionar que el centenario se acuñó en 1921 como una moneda de cuño corriente para conmemorar el primer centenario de la independencia. Tal vez el año más común en el centenario que se observa hoy día es el año de 1947, ya que es el año que se ha seguido acuñando con el cual se ha seguido acuñando, ya que pues ya no es ese año, ¿verdad? Actualmente. Y así seguirán. Se supone que todos los centenarios que se han estado acuñando van a quedar con esa fecha de 1947. Es correcto. Muchísimas gracias, Ray. Bueno, posteriormente pues tenemos el reverso. También el reverso tiene sus características. Si nos damos cuenta, los grabados de esta moneda pues son excelentes, está perfectamente bien hechos. Casualmente pues la Casa de Moneda de México pues tiene un prestigio a nivel internacional muy grande, ¿no? Porque pues sus hechuras son de muy buena calidad. Entonces, básicamente pues están súper bien hechos, ¿no? Bueno, pues consiste en una victoria alada que está representada en el monumento del Ángel de la Independencia.
A la izquierda encontramos la leyenda a 50 pesos y del lado izquierdo, pues los 37.5 gramos oro puro. En la parte inferior, pues están las figuras de los volcanes Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Y pues el año de 1821 y el año de acuñación del lado derecho, 1947. Esta parte de aquí tenemos 40 grafilas nada más. También son características que de repente hemos llegado a encontrar en algunas monedas que no son originales, en donde o son menos grafilas o son más grafilas. Son muy curiosas, pero pues te ayudan también a identificar estos errores, ¿no? En esta moneda. Correcto. De hecho, hay que Claro, recordar, Gera Ray, los excelentes acabados de esta moneda, porque hay muchas veces en que en copias sacadas con molde de cera perdida, pues igual pueden tener el mismo número de grecas o grafilas, pero no con la misma profundidad acabados, y eso también tenemos en la Victoria Alada. De hecho, podemos ver un trabajo excepcional. Hay que recordar que esta moneda pues tiene una acuñación muy, muy antigua y sin embargo los acabados dejan ver pues el excelente trabajo de esta institución. sí, sí, Fer, tu comentario, profundizando un poquito más o extendiendo un poquito más tu comentario, fíjate que sí es importante el diámetro e importante también la grafila, ¿no? O sea, lo que son todos los acabados de la moneda, porque mucha gente en las casas de empeño han dejado llevar monedas similares o que son dos monedas, pero que han sido perforadas o han sido alteradas para poder engañar a, pues, no sé si a los voladores, a las casas de empeño, tratando de llevar monedas de imitación de centenarios perforados, trabajados, y que en su interior llevan plomos, pesos o otros materiales para hacerlos pasar como autenticidad en el peso, pero los acabados definitivamente determinan si la moneda es o no. Pero sí han hecho dolo, han tratado de hacer esa parte del dolo con el engaño de dos monedas, por ejemplo, hacer una, Claro. ¿no? Rellenar. Entonces, Sí, es sí es un fraude importante muy, muy lo común que se ha estado haciendo y no te creas, exacto, también han llegado centenarios blancos, han llegado centenarios de 14 quilates, todos y exacto. cada uno de ellos podemos distinguir detalles acabados. Por eso esta información que nos está brindando Raimundo de la pureza, 21.6 quilates, inclusive ahorita vamos a ver la relación de peso y diámetro que es tan importante, porque esta alta Claro. cantidad de metal fino, el 90%, pues le da obviamente una relación de diámetro, peso y grosor que no vas a poder igualar con ningún otro metal. Perfecto, Fer. Excelente. Perdón, Ray, muchísimas gracias. Era Sí, Ray, ¿querías comentar algo? sí, claro. También pues es importante comentar pues las fechas de acuñación, ¿no? Este centenario pues se dejó de acuñar en 1931 y no fue hasta 1943 cuando se volvió a acuñar. También el diseño de esta moneda se debe a Emilio Mora. Y bueno, a la fecha pues se sigue utilizando. Bueno, que ahí también dentro de este aspecto encontré también que Jorge Enciso y Emilio Mora, pues ahora sí que son los que diseñaron y grabaron pues esta moneda, ¿no? Y bueno, en 1943 pasó algo muy curioso, ¿no? Si le damos vuelta a la diapositiva de la cifra, pues nació esta moneda, ya que después de 1931 se dejó de acuñar, aparece otra vez nuevamente en 1943. Esto por varias situaciones, ¿no? Que son muy extensas y no acabaríamos si platicamos de todas ellas, pero pues esta vuelve a salir, pero no como moneda, sino como una medalla. La característica del centenario tejo, pues es que de los dos lados tenemos el 37.5 gramos oro puro, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y esto pues también de repente les causaba mucha duda a los compañeros porque decían, oye, pues si no está a los 50 pesos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? No ha de ser. Y pues no, es una pieza que es buena, que es auténtica, que se emitió por la casa de moneda y nada más tiene esta característica, ¿no? Si le damos un clic Fer a la pantallita, ahí Claro, está, pues eso es lo que omitimos, ¿no? El 50 pesos que la trae normalmente todas las monedas y en esta de 1943 pues no lo va a traer. Todo lo demás pues es exactamente
idéntico. Es una realidad y una pena que por esta información o la falta de la información que nos estás brindando en este momento, Ray, esta pobre medalla, moneda, ha sido maltratada, rechazada, menospreciada, porque realmente no se tiene conocimiento o noción estos datos que están inclusive en la página de Casa de Moneda Mexicana. No es una información oculta, pero de todas maneras es muy importante, es obligación de uno estar al tanto de este tipo de detalles que, como nos había comentado Gera, pueden hacer inclusive más valioso con respecto de valor numismático, porque pesan y miden lo mismo a este peculiar espécimen, ¿no? Claro. Así es, Fer, por su rareza, ¿no? Porque la acuñación no fue muy amplia. Recordemos que todas las monedas van a tener un valor numismático dependiendo la acuñación, el año y etcétera, muchos factores, ¿no? Y no va a destacar o no va a dejar de ser también el centenario una de las piezas de elección para poder tener un valor más allá de la numismática, ¿no? O sea, centenarios como el Tejo, perdón, va a tener mucho mayor valor. ¿Por qué? Porque son piezas prácticamente únicas. Un tiraje muy reservado que se realizó por Casa de Moneda y entonces van a adquirir mucho mayor valor que su peso contenido en oro. Un deleite para los Claro. coleccionistas. Sin duda, sin duda. Bueno, como decíamos, las características del centenario, pues tenemos un canto liso con leyenda bajo relieve, muy característico de esta moneda, que está muy bien elaborado. Básicamente, estos grabados, tanto el istel como las grafilas, pues sirven para efectivamente ver que no se está desbastando el metal para, obviamente, disminuirle el valor, ¿no?, a la moneda. Claro, con la famosa leyenda Independencia y Libertad. Hay Libertad. que recordarles a todos, Raigera, que bueno, estábamos platicando hace ratito esa relación de peso, grosor y diámetro. Esto, Claro. el canto tiene un diámetro de 2.69 milímetros, nada más para recordar un poquito. El diámetro de la moneda es de 37 milímetros y 41.6 Correcto. gramos es lo que ya pesa todo. Esa relación de peso, grosor, diámetro no lo vamos a poder igualar. Recordemos que el oro tiene un peso específico muy especial y esta pieza, como nos decía Raimundo, por tener el 90% de oro puro, pues iba a ser muy difícil de igualar. Imitaciones vamos a tener muchísimas, pero para poder igualar características y calidad va a ser ¿Tan bastante complejo. precisas? No, sí, es muy complejo. Por supuesto, Fernando, correcto. Coincido contigo, por supuestamente. Ray, aquí nos estás Bueno, pues mostrando el el diámetro. diámetro 37 milímetros, ¿no? Y bueno, pues podemos hacerlo con un vernier, un pie de rey, o la misma regla, ¿no? Dan los diámetros sin ningún problema, 37 milímetros, que son, como decía Gerardo, aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ya lo habíamos platicado también en los anteriores videos, ¿no? De identificación de Claro. monedas, tanto de oro como de plata, ¿no? No está de más Así reiterar, Ray, que todos debemos de tener siempre a lo mano instrumentos de medición como el que nos está recomendando, porque hay veces en que nos llegan este tipo de monedas y no sabemos por ese tipo de detalles detectar si son fidedignos o no. así es. Oye, Fer, pero también es importante poder hacer la prueba de peso específico. Una moneda también nos va a dar una ley, ¿no? Un peso específico que vamos a poder sin duda, antes de... Yo soy una persona que es anti calar, anti raspar, anti manchar, o sea, una moneda como esas. Entonces, creo que hay pruebas que podamos determinar su autenticidad, como bien lo dijeron hoy, diámetro, ¿no? Espesor, pero también un peso específico podemos sumarle y estar seguros que se trata de una moneda de 50 pesos centenario, Muy sin importante necesidad lo que nos comentas, a Gerard. calar, y manchar, claro, porque Este desmontiza, tipo de piezas no se recomienda para nada. Por favor, a todas las personas que nos están escuchando y viendo desde sus casas, no las maltraten, exacto, por favor, eviten utilizar limas,
De hecho, no es recomendable para nada los reactivos, precisamente la calidad de los compañeros, todo lo que nos está diciendo, pues ya nos indica que la pieza pudiera ser original. Exacto, Fer, porque ya una pieza, por ejemplo, ¿no? Un tejo, güey, que el que lo raspe, los manches locales, se desmotiza, pierde valor y nos vamos directamente a peso en oro, nada más. Es lamentable Claro, comentarlo, pero ya me ha tocado instituciones donde hasta los perforan con taladros. Es algo muy, muy lamentable. claro. Devastador, sin duda, ¿no? Y cuando te gusta esta parte de la profesión de la evaluación numismática, no, por supuesto, es decadente, ¿no? Entendemos que hay pruebas que no necesariamente deben de ser destructivas para darnos de una manera fidedigna que tenemos realmente una pieza buena. De autenticidad, Claro. por supuesto, Fer, y de Ya, eso tratan los videos, de poder fomentar, ¿no? La buena evaluación en piezas que ameritan. Y sí, ahora, bueno, Ray, tenemos la moneda de 20. pero nada más para no dejar de lado el tema, Ajá. por último era el peso, que pues ahí vimos la báscula que marcaba 41,66 y bueno, pues cada una de esas pruebas que les vamos realizando va garantizando sin necesidad de meter lima o de agregarle algún reactivo, en este caso los ácidos, para determinar que la pieza es realmente auténtica, ¿no? Además de otras pruebas, como decía Gerardo, pues pues el peso específico, ¿no? Que también es algo que ya habíamos visto en algún otro video, muy interesantes, que pues igual desde una manera muy casera se pueden realizar.